Muy bien, fracturas maleolares posteriores. La anatomía, la articulación del tobillo es de tipo troclear, considerada como la más congruente de la extremidad inferior. Está compuesta por la tibia distal, peroné y astrágalo, así como por un complejo ligamentario medial, lateral y sindesmal, que le proporciona estabilidad para el soporte de peso, controlando movimientos complejos que junto a tendones, músculos, son capaces de permitir el desplazamiento de forma armónica durante el ciclo de la marcha. La tibia distal termina en una superficie cóncava, lo que le permite transmitir fuerzas de compresión axial. El borde posterior se proyecta más hacia distal que el anterior, con una ligera inclinación de ventral a dorsal de 4 grados. El surco malleolar separa el malleolo posterior del malleolo medial y contiene al tendón tibial posterior, mientras que el lado lateral del malleolo posterior se caracteriza por una importante prominencia o tubérculo que forma parte de la incisura fibularis de la sindesmosis tibioperonea distal. A su vez sirve de origen para el ligamento trapezoidal tibio-fibular posterior inferior, formado por fibras oblicuas y horizontales, convergiendo e insertándose en la fosa posterior del peroné. Recibe refuerzo de la cápsula y ligamento intermalleolar. Todas estas características le confieren al malleolo posterior transferencia de carga y estabilidad del tobillo, específicamente evitando el traslado posterior del astrágalo. La tróclea astragalina, con forma de cono truncado, permite la realización de movimientos combinados: dorsiflexión del tobillo, abducción del pie, flexión plantar del tobillo y aducción del pie. El tobillo como unidad funcional puede considerarse como la suma de dos articulaciones anatómicamente diferentes, tibio-peroneo astragalina y sindesmosis tibio-peronea. El rango o arco de movilidad articular consta flexio-extensión 43 a 63 grados, aunque 10 grados de flexión dorsal y 30 grados de flexión plantar son suficientes para una marcha estable. El astrágalo presenta en promedio de 10 grados de rotación, lo que convierte al tobillo en una articulación biplanar. Además, si se considera el movimiento del astrágalo en varo-valgo dentro de la mortaja tibio-peronea, se pudiera considerar al tobillo como una articulación triplanar: flexo, extensión, rotación y varo y valgo. La irrigación se deriva de las ramas malleolares de las arterias tibial anterior, posterior y fibular. La inervación la proporcionan los nervios. Muy bien, primero hablamos de la irrigación, que deriva de las ramas malleolares de las arterias tibial anterior, tibial posterior y fibular. Y la inervación la proporcionan los nervios tibiales, fibular superficial y fibular profundo. En la radiografía lateral se puede valorar si el talo presenta subluxación, por lo general posterior, así como características del malleolo posterior a grandes rasgos. La proyección anteroposterior y oblicua aportan información limitada, siendo mandatorio la valoración de la tomografía axial computarizada, donde los cortes axiales de la tibia distal más cercanos al talo permiten valorar en detalle las características de la lesión del malleolo posterior y la incisura fibular, para así determinar el plan de tratamiento a seguir. Muy bien, la revisión de la literatura. Earle
H. en 1828 fue el primero que describió la fractura del borde posterior de la tibia distal en una luxofractura de tobillo. En la literatura alemana se conoce comúnmente en la parte anatómica como malleolo de Volkmann's Dreiecks o triángulo de Volkmann. Chapot en 1907 y Destot en 1911 introdujeron el término malleolo posterior. Loughbury colaboradores en 1922, Lebeuf en 1920 publicaron los primeros informes sobre fijación del borde posterior de la tibia distal mediante un abordaje posterior. Ludloff 1926 introduce el término triángulo de Volkmann y retomando por Felsen-Reitz en 1931. Henderson, Nelson y otros colaboradores en 1940 introdujeron la regla del tercio para la decisión de fijar la fractura del malleolo posterior. Sin embargo, no es posible estimar con precisión el tamaño del triángulo de Volkmann en una radiografía lateral, ya que la línea de fractura es generalmente oblicua o irregular. Además que no es solo el tamaño lo que determina si debe hacerse fijación quirúrgica o no, pero actualmente esta regla está en desuso. La tomografía computarizada sí aporta suficientes datos para la toma de decisiones. Gardner en el año 2011 describió que las fracturas por pronación y rotación externa, la estabilidad de la sindesmosis se restableció mejor con la fijación del fragmento óseo fracturado que con el tornillo sindesmótico clásico, siendo este junto a las incisuras fibulares factores relevantes para la estabilidad del tobillo. Haraguchi en 2006, con base al análisis de la tomografía computarizada bidimensional, propusieron 3 tipos de fracturas del malleolo posterior. Bartonisek y Rammel en 2016 describen que las lesiones del malleolo posterior tienen un impacto pronóstico en pacientes con luxofracturas de tobillo, la incisura fibularis y la presencia de fragmentos intraarticulares deprimidos parecen ser de mayor relevancia terapéutica que el tamaño del fragmento y la cantidad de superficie articular fracturada, describiendo 5 tipos según la tomografía tridimensional en 3D. El tipo 1 con fragmento extracisural se puede tratar indirectamente mediante el clásico tornillo transindesmal. Las de tipo 2 al 4 tienen como objetivo la reconstrucción del patrón del plafón tibial posterior, la muesca del peroné y la integridad de la sindesmosis tibiofibular posterior. La elección individual de los abordajes depende del patrón de fractura del malleolo posterior. La elección individual de los abordajes depende del patrón de la fractura del malleolo posterior y de las lesiones asociadas en el malleolo medial y lateral. Reducción abierta directa y fijación de fragmentos de malleolo posterior vía posterolateral y posteromedial. Enfoques que biomecánicamente son más estables que la reducción indirecta y la fijación anteroposterior con tornillos. Ortiz Christian y los hermanos Warner en el 2016 describieron que las fracturas de malleolo posterior deben operarse con un umbral bajo. Se han descrito fracturas aisladas
de malleolo posterior en aterrizajes en paracaídas debido a la energía involucrada, hasta en el 41% de las fracturas de tobillo. La frecuencia de afectación del malleolo posterior y de las fracturas de tobillo puede llegar hasta un 50%. En las fracturas de tobillo puede llegar hasta un 50%. Germán y Arrondo, en su trabajo en el 2021, describen las fracturas cuatrimalleolares dividiendo el malleolo posterior en posteromedial y posterolateral con un protocolo de manejo correspondiente. Ruiz Filipic en el 2021 describe que se debe fijar quirúrgicamente todo el malleolo posterior cuyo tamaño y forma permitan realizarlo. Asimismo, desplazamientos mayores a 1 milímetro, subluxación posterior del talo, compromiso de la incisura fibular o del tubérculo posterior. Viladot Voegeli, en su monografía publicada en el 2022, describe que la flexoextensión del tobillo no es un movimiento puro como el de una bisagra, sino que va acompañado de un movimiento de deslizamiento en el plano sagital y uno de rotación en el plano horizontal, lo que le permite entender la afectación funcional cuando la reducción de la fractura que afectan al tobillo, específicamente al malleolo posterior, no se logran de forma anatómica. Elena Müller y colaboradores Bartoniek y Rammel en el 2022 describen que los fragmentos intercalares se encuentran con frecuencia en las fracturas de malleolo posterior. Generalmente es más común en pacientes más jóvenes y se asocian con fracturas más complejas, llegando a complicar la reducción del fragmento principal y requerir exposición directa para restaurar la congruencia articular. Los fragmentos intercalares deben considerarse en las clasificaciones de las fracturas del malleolo posterior, dado a que no están incorporados en ninguna de las clasificaciones comunes y gracias a su ubicación se puede acceder a la mayoría de los fragmentos intercalares mediante un abordaje posterolateral. Rammel define que las indicaciones para la reducción anatómica y estabilización deben determinarse con generosidad, ya que se debe restaurar la integridad de la incisura fibular, garantizando la estabilización de la sindesmosis posterior, fijándose preferiblemente desde un abordaje posterior directo y en primer lugar o antes que el peroné, para permitir que la trayectoria del haz de las radiografías o fluoroscopio intraoperatorio no se interponga con implantes y permita la correcta visualización. También se destaca el uso de la tomografía durante el trans o postoperatorio. Aquí tenemos una imagen donde está la clasificación de las fracturas del malleolo posterior. En el A, tipo 1, extracisural. Tipo 1, extracisural. Tipo 2, fragmento posterolateral. Tipo 3, fragmento posterolateral y medial.
posterolateral y medial. Y tipo 4, fragmento triangular grande, tomado de Bartonisek y Rammel. Entonces son 4 tipos. La extracisural, la tipo B o tipo 2, fragmento posterolateral, luego viene el fragmento, la tipo C, fragmento posterolateral y medial, y el 4 es un fragmento triangular grande. Muy bien, indicaciones. La fijación quirúrgica de la fractura del malleolo posterior está indicada cuando existen desplazamientos mayores a 1 milímetro, siendo el escalón articular y no el tamaño del fragmento óseo lo determinante. Subluxación posterior del astrágalo, afectación de la incisura fibular. Cualquier fragmento óseo intercalar en la incisura fibular o articulación talocrural. Fracturas Bartorisek tipo 2, 3 y 4. Las de tipo 1 se fijan indirectamente con el tornillo transindesmal. Si el tamaño y la forma del fragmento óseo lo permiten, debe ser fijado quirúrgicamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Infección local, pérdida de cobertura tegumentaria. En este caso se recomienda el control de daño de confijación externa mientras se restaura la condición local o sistémica del paciente y se pueda planificar la síntesis interna. Condiciones del estado general que contraindiquen la técnica anestésica. Planificación preoperatoria. Posicionamiento. La posición de cúbito prono facilita por gravedad la reducción del fragmento óseo y reducción de la subluxación del talo. Si estuviera presente, en algunos casos se puede posicionar de cúbito lateral. Ahí tenemos la figura 5. Alzas o elevaciones y torniquete para isquemia. Se debe contar con un arco en C o fluoroscopio correspondiente ubicado en relación a la mesa radiolúcida. Las cajas de instrumental con pinzas reductoras Las cajas de instrumental con pinzas reductoras de pequeños fragmentos, placas tipo tercio de tubo, las cajas de instrumental con pinzas reductoras de pequeños fragmentos, placas tipo tercio de tubo, un tercio de caña, de 3.5 milímetros de diámetro, o anatómicas maleolares posteriores, tornillos y mini placas opcionales en caso de pequeños fragmentos susceptibles a fijación, así como alambres de Kirchner para la osteosíntesis transitoria. Se debe comenzar siempre por el malleolo posterior para lograr verificar la reducción sin interposición de material o implante de la síntesis de otros malleolos si fuera el caso. Aquí tenemos unas imágenes en donde se ve el posicionamiento en decúbito prono con alza inferior, una alza inferior, y en la siguiente imagen se ve cuando están haciendo la isquemia o colocando el torniquete.
¿ok? Un paciente en decúbito prono con un bulto a nivel de la pierna y bueno, queda el pie por fuera de la camilla. Y bueno, está el torniquete. Luego tenemos una imagen ya con los campos puestos, el posicionamiento, el paciente en decúbito prono con el arco en C o intensificador de imagen. Ahí se ve todo completo, ya empezaron a operar. Abordaje posterolateral de tobillo para malleolo posterior. La incisión se realiza de manera longitudinal a mitad de distancia entre el peroné distal y el tendón de Aquiles. El nervio sural o safeno externo se identifica en el tejido subcutáneo lateral. Lo llevamos.